¿sí? Entonces, esta es diversidad genética ¿de quién? De Shannon. Por lo tanto, acuérdate, está calculada como la PI por el logaritmo base 2 de la PI. Entonces, es un cociente como tal. Y te acuerdas que Shannon como tal, Shannon en ecología no tenía límites de cuánto podía ser su valor y que se interpretaba que mientras más grande es el valor, es decir, que mientras más se aleje de cero, cuanto más se aleje de cero esa diversidad de Shannon, en automático fácilmente la interpretábamos que era mayor, ¿sí? Lo que está haciendo este artículo es, y te lo voy a decir así, tú como genetista de poblaciones, tú puedes jerarquizar tus resultados después por cada uno de los niveles que tú pienses que tiene sentido biológico. Nosotros en un principio no establecimos grupos, los obtuvimos a partir de un procedimiento estadístico, que es el clúster del UPGMA. Ok, muy bien. Lo que está allí en el renglón, yo me voy a quitar, voy a eliminar de mi vocabulario de bióloga la palabra rango. En español rango es jerarquía, es jerarquía. Si yo digo rango, yo no los entiendo, ni ustedes me van a entender, porque no van a entender. Si yo te digo, voy a rankear las poblaciones, las voy a jerarquizar. Jerarquizar sí tiene que ver con jerarquía, pero rango en español es, en inglés, range significa amplitud de una variación. En español estamos perdiendo nuestra calidad del español porque no entendemos que no es como el inglés. El español tiene que a veces que hacerse conformarse con el verbo y el sustantivo. Entonces, si yo quiero decir correctamente la columna Ray Science VP, quiere decir que es variación en el tamaño en pares de bases. ¿Así? O sea, eso es lo que quiere decir, ¿sale? Entonces, los números que se presentan ahí son el valor de la diversidad genética de Shannon para cada uno de los oligos o de los loci, porque el oligo es el locus aquí. Ya sin problema, ya no debo de tener miedo, ya debo de decir correctamente, este es un locus. Este es el locus. ¿Cuál locus? Pues el locus recibe el nombre del oligo en Rapids. Ok, muy bien. La variación fue esta, el total de alelos fue esta, es decir, el alelo encontrado en Rapids son bandas que varían en tamaño. Ahora voy a entender esto. Dice el agrupamiento o el grupo 1, 2 y 3. Ya entendí de dónde viene esto de los grupos. Fíjate bien, esto lo que te está diciendo es que este locus en el grupo 1 tuvo este valor de 0.01. Es un cociente, no es porcentaje. ¿Dónde fue mayor el valor del operón 2 del OPA2 en los tres grupos? En el grupo 2. ¿Cuál es el grupo 2? El que está formado por Guatemala, Nicaragua y El Salvador. ¿Cuál es el grupo 1? El que está formado por todos los individuos de México. Puro México se ve en el clúster 1. En el clúster 2 se ve Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y se le mete uno de Panamá. En el clúster 3, puro de Panamá. Entonces ya entendí esto, ya lo entendí. Yo como investigadora de este trabajo, yo decidí que además quería medir la diversidad genética para cada uno de los clústeres, pero además le quiero presentar a la comunidad científica por si le es válido el resultado o le importa, cada uno de los 24 loci, cómo tienden a variar, dónde tiende a ser mayor la diversidad genética de Shannon, ¿sí? Eso es lo que está haciendo este trabajo. Eso es lo que está haciendo trabajo.
y ya se empezaron a dar cuenta de algo. Ese no, este es el de acá. Ya se empezaron a dar cuenta de ustedes de algo. ¿Sí? La gran mayoría de los 24 loci tiene la diversidad genética por cada uno, curiosamente, más alta, pero en promedio, cuando yo saco el promedio de los 24 loci, hagan el ejercicio. Si yo te pregunto, fíjate bien, saca el promedio de la diversidad genética con los datos de esta tabla por grupo, lo único que vas a hacer es sumar los valores de cada uno y sacarle el promedio para estas. ¿Sí? Es decir, aunque parece que los valores son muy altos con respecto a otros, parece ser que es mucho más uniforme la variación en los quetzales de México para esos 24 loci, porque en promedio México tiene más variación que América Central y que Panamá. ¿Sí? Y resulta que es mucho más bajo el clúster 2 que en diversidad genética de Shannon, y esto tiene consecuencias, pues ahí está. ¿Cómo interpreto esto? Así de sencillo, ya nos empezaron a pedir pruebas estadísticas para comparar las medias. ¿Qué quiere decir comparar las medias? Comparamos ya sea punto 38 con punto 22, punto 38 con punto 32. Aquí no está ese ejercicio, ya suele ser incorporado en los últimos 5 o 6 años. ¿Y qué tenemos aquí? Que tendríamos esa media para demostrar y tenemos otra media, si aquí fuera otro objetivo. Aquí con comparar las medias va a ser suficiente. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de acuerdo con la estimación de la diversidad genética de Shannon, ¿cuál clúster tiene mayor diversidad genética? ¿Cuál clúster tiene mayor diversidad genética? El 1, ¿no? El 1. Entonces, fíjense bien, eso quiere decir que México, por alguna razón, está albergando desde Rapids, desde esos 24 loci, no sabemos si así es para el resto del genoma y con otros marcadores, pero desde los loci, México tiene más variación. Perfecto. Ahora fíjense bien. Si yo leo con detalle el artículo, en alguna parte me aparece la HT. Ok, aquí es donde está el método y dice, en los clústeres detectados, nosotros medimos esto y dice, además estimamos la HT, la HS y la GST. Ok, estamos viendo la jerarquización. Fíjate bien, jerarquizar los niveles de diversidad genética como lo estamos viendo, es decir, cómo está repartido, ya es una aproximación para tratar de entender la estructura. Es decir, es el mismo estimador de diversidad, pero lo estás analizando, estructurándolo entre las poblaciones. Ya con esa perspectiva, ya lo estás interpretando para la otra propiedad de las poblaciones que la estructura. ¿Sí quedó claro? Ok. Ahora, este GST, anótalo allí de una vez antes de que se nos olvide. GST es una medida de diferenciación. Y de una vez te lo digo, todo lo que tenga GST ya es una medida de estructura distinta a los árboles y al método multivariado. Y esto lo que quiere decir es
la diferenciación genética de una subpoblación con respecto a otra. Ok. El subíndice GST siempre se va a significar eso. ¿Sí? Ahora, este es para RAPID. ¿Sí? Para microsatélites es RST. RST. Ok, microsatélites. Y para secuencias es FST. Ok, te voy a explicar eso. Te voy a explicar teoría para que no leas 5 o 6 artículos de Sewall Wright de los 40. Te lo voy a explicar rapidito. Los índices F los inventó Sewall Wright. Es su papá, Sewall Wright. Los inventa en la década de los 40. Los índices F, por eso hablo tanto, para que no, si no ven mi pizarrón, no te preocupes. Yo debo de estar hablando y tú debes de estar anotando. Los índices F que inventó reciben el nombre de índices de fijación de Sewall Wright. De fijación. ¿Sí? Ok, esos índices de fijación de Sewall Wright son 3. F y S, F subíndice I latina S, F, S, T, y el F, I, T. Son 3, ok. Fíjate bien, te voy a dar un tip para que los proceses en conocimiento. F-I-T, F-I-S y F-S-T, ¿ok? De esos 3 índices, el que se llama ST es índice de diferenciación genética, ¿ok? Diferenciación genética. ¿Qué quiere decir eso? Es de los 3 índices de F, de Sewall Wright, es el que te sirve para medir estructura genética. ¿Qué parte de la estructura? Una cosa muy particular que se llama qué tanto se parecen entre sí las poblaciones o qué tanto se diferencian entre sí las poblaciones, como lo quieras ver, ¿sí? ¿Qué tanto se parecen entre sí o qué tanto se diferencian entre sí? Ok, perfecto. Los otros 2 índices, Masatoshi Nei les dio una actualización de las ecuaciones en los 70s, ¿sí? No les quitó el nombre y le respetó el nombre original, pero les hizo un tratamiento. Los 2 índices que llevan la I, ponle allí, anótale para que te lo grabes y eso ya te va a permitir saberlo. Y ponle allí que se refiere a la palabra en inglés inbreeding, endogamia en español. ¿Sí? F-I-T y el F-I-S no son estimadores de estructura, son estimadores que nos hablan más de los niveles de endogamia en la población. Masatoshi Nei los ajustó tanto que ya va a ser difícil que los interpreten en su modo original de los 40
donde tenían completamente otra fórmula y otra interpretación. A mí me parece que es más fácil ya de entender los índices F como Masatoshi Nei los modificó y los ajustó. Es decir, FIS y FIT, ¿qué significarían? Anótalos ahí porque los vamos a ver como medidas de diversidad genética y los vas a recibir en el examen que vas a entregar a casa. Los vas a recibir. Si yo te digo de un marcador que le calcules todo lo que puedas de diversidad genética, fíjate bien, y ya eso le puedes calcular la endogamia y no los tienes, tu respuesta va a estar incompleta. Yo no te voy a decir, calcúlale esto, esto, esto y esto. Yo por eso te estoy haciendo una lista y tú debes de saber todo lo que le vas a calcular. Ok, estos estimadores que dice F, ya quédate con ellos, son estimadores entonces de niveles de endogamia. Ojo con esto, lo que te voy a decir. La endogamia se basa en los genotipos homózigos. En consecuencia, la endogamia, estos índices, como los vamos a ver resueltos, la endogamia solo se la vas a poder medir a los marcadores que te encuentren genotipos y que te diferencien genotipos homózigos de heterózigos. ¿A qué marcador molecular de tu examen le vas a poder medir endogamia? A microsatélites. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces está bonito, está bonito. Entonces, fíjate, anótalos ahí, todavía está pendiente que veamos las ecuaciones para calcular la endogamia, pero te lo voy a decir porque no lo hemos visto. Te voy a decir por qué no lo hemos visto, porque yo necesitaba llegar al nivel de jerarquizar a las poblaciones en el espacio geográfico. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que Sewell Wright aquí le pone a sus populations? ¿Ok? Y que todas las subpoblaciones me representan a una gran población y que le pone, siempre que diga T, anótalo, por favor. Te estoy viendo bien lento. Vas a sacar 0 en el examen. Significa la T de la población total, ¿ok? ¿Qué hay adentro de cada subpoblación? Individuos. Individuos. ¿Qué hay adentro de cada uno de los individuos? Genotipos. Para que yo utilizara genotipos o obtuviera genotipos, hay un cierto número de loci que me caracterizan a cada individuo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? A cada subpoblación yo le voy a poder calcular su endogamia con un índice FIS. FIS. ¿Ya entendiste a qué nivel vas a aplicar el IS? Si yo te pido que calcules la endogamia para todas las poblaciones, vamos a necesitar una ecuación particular que me diga que es la IS de todas las subpoblaciones. ¿Cuál va a ser esa? La IE. Toma nota, la IT. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ser lo mismo sacar la endogamia para esta, a cuando yo te diga, vamos a calcular la endogamia para toda la población y tú tienes que razonar, ¿y eso qué? Lo vamos a promediar como...
Vamos a romper la barrera geográfica de que tengo subpoblaciones y todo lo voy a englobar como si fuera una gran población para hacer el cálculo de la FIT. ¿Sí me están entendiendo, Biology? Tome nota, porque si notas, no vas a poder calcular. Si yo te doy 10 poblaciones, 5 poblaciones y te digo calcula la FIS, la FIT, no vas a poder, o la FST entre parejas, ya lo vamos a poder hacer porque ya vas a recibir un examen de diversidad y de estructura. ¿Sí? Ok, ahora fíjate bien lo que te voy a decir. Toma nota, es importante que lo anotes. No tenemos una letra, un acrónimo particular para cuando yo quiero calcular la endogamia por cada locus. No tengo una F que diga por locus. Y aquí es donde necesitas tomar notas y ya no te lo van a explicar los artículos. El que sabe genética de poblaciones ya, ya lo conoce, ya no se lo necesitan precisar. Ok. La misma letra de FIS, que te acuerdas que era para cada una de las subpoblaciones, ¿te acuerdas? ¿Ok? Es la misma letra que se usa FIS por locus. Es la misma letra. ¿Sí? Es la misma letra. Entonces, ojo con eso. Cuando tú veas en un artículo que diga, esa FIS por locus, ya no te lo va a precisar, o que te digan fíjate bien cómo es la redacción, más se parece un poco a esto. Aquí dice, cuando te dicen los datos agrupados y tú, vamos a suponer que dijera FIT, FIS y RST para datos agrupados, tú ya debes entender que la FIS cuando dice Grouped Data significa que tienes un esquema de subpoblaciones, ¿sí? Ya no te lo va a especificar el artículo, ya no, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, vamos a abrir el artículo de microsatélites de mamilaria, por favor. Y ahora quiero que tú hagas el ejercicio. Fíjate bien, haz tu lista, aunque no te acuerdes qué fue, pero entonces di medidas de la diversidad genética, ya las tienes, HO, HE. ¿Qué otra? ¿Ya las conoces? Ahora, aquí es en donde nos pueden aparecer, claro. Fíjate, ya apareció la FIS. Abran su artículo del 2014 de la comparación de las dos especies de mamilaria y sitúense en la tabla 2, por favor. Ya les presenta la HO, ya sabes cómo se mide. Les presenta la HE, ya sabes cómo se mide. Ahora todavía no te doy la ecuación de la FIS y es muy sencilla, ¿sí? Pero nada más quiero ahorita que la entiendas y que le pongas ahí la nota. Esa FIS, alguien que me conteste, ¿esa FIS es la FIS de la subpoblación o es para para cada locus? Sería para su población, ¿no? Por como está Para la en la tabla. subpoblación, ¿sí? Entonces quiere decir que los autores, aunque no te lo dijeran, estimaron el nivel de endogamia para los datos agrupados y los datos agrupados se está entendiendo que es para la subpoblación. Ok, perfecto. Ahora fíjate bien. Vamos a ver si viene aquí. En este no viene. Ok, FIS. La NA es la diversidad alélica
¿Qué es esta N? Que no es en el sentido estricto una N que sea un estimador, pero los autores decidimos describir eso. ¿Qué significa N? Si nosotros leemos la leyenda, dice que N representa el número promedio de alelos en todo, eso ya la sabes calcular, es la diversidad alélica. Y dice el número mínimo y máximo de alelos de en todas las poblaciones. ¿Qué quiere decir en inglés eso? Y que nos puede confundir. Quiere decir, fíjate bien, quiere decir que hubo de los loci que se utilizaron, hubo alelos que encontraron 6 y otros loci que encontraron 12 alelos. Aquí, para la misma especie. Es decir, de algún modo te quiere demostrar el coeficiente de variación o la variación que tienen, que tuvieron los mismos loci aplicados a distintas poblaciones. Es lo que quisimos hacer. ¿Por qué puede ser valioso? Pues porque esto puede no ser casualidad, que haya una población que suela tener niveles bajos. Ahora, fíjate bien, ¿qué es esto? Esto lo utilizamos mucho en genética de la conservación. Alelos exclusivos no es una medida de diversidad genética, pero le hemos encontrado mucha relevancia a categorizar o identificar aquellos alelos que sabemos que no están compartidos con las otras poblaciones y los llamamos en español los alelos exclusivos de la población. En inglés, P de private. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Y cómo son esos alelos? Vamos a razonarlo. Son microsatélites, ¿verdad? Los microsatélites encuentran alelos de distinto tamaño, o sea, fragmentos de ADN de distinto tamaño. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué significa eso? Quiere decir, fíjate bien, que una población que se llama Comulco encontró 4 alelos por su tamaño que no estaban en Escoba, en Lucía, en Quiotepec y en Puente. Y quiere decir que Quiotepec solo tuvo un alelo que estaba allí y que no estaba en el resto de las poblaciones. Si yo te dijera, fíjate bien, tienes una reunión hoy con el PG, tienes una reunión con el PG, y esta especie se llama Supertexta, está en la lista de riesgo nacional. Y el PG es una persona que está muy distanciada de los resultados biológicos, pero es una persona que si le explicas puede entender perfectamente. ¿Sí? Con base en estos resultados que tú ya genetizas de poblaciones, sabes, el PG te dice que no vas a poder conservar a las 5 poblaciones que tienes allí, porque hay muchos problemas, muchas presiones políticas en esa zona del Valle de Tehuacán. Tiene 2 poblaciones y qué criterios para decirle al PG que esas son las poblaciones que se tienen que conservar. ¿Podría ser la de Santiago o no? ¿Cuál tabla estás viendo? ¿La 3 o la 2? La 2. Ok, la 2. Ok, vamos con la 2.
Entonces tú propones que Santiago, ¿por qué? Porque la HO, que serían las observadas, tiene 0.45 y lo esperado sería el 0.74. Entonces, pues está como muy bajo. Es la más la que se observa es la más baja de todas. Bueno, ¿Todos están de acuerdo? No, No. ¿Quién dice que no? yo. Ajá, dime A las mí- razones. Dime ah, la razón. Bueno, yo me fijé más por el número. Bueno, primero a lo mejor necesitaría saber leer cómo se lee el F y S, pero pues si nos vamos más como hacia la biología de la conservación, creo que tendría más sentido elegir la locación que tenga o presente el mayor número de alelos exclusivos, puesto que pues es más vulnerable y aparte abarcas un mayor número de endemismo, por así decirlo, ¿no? Porque pues no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, ¿no? Entonces yo escogería Cuicatlán en esa tabla. Ok. Entonces, fíjense bien. Ahorita les doy ya la ecuación de la endogamia. Ando buscando la más fácil porque la verdad las ecuaciones de Ney vienen bastante detalladas y si las pongo todas, se van a asustar y yo no quiero que se asusten. Yo lo que quiero es que se vayan comiendo la genética de poblaciones de una manera muy sencilla, muy tranquila. ¿Ok? Los niveles F, los tres índices F, se varían de 0 a 1. Son cocientes y el valor de 1 es el máximo y el valor de 0 es que no hay endogamia en las subpoblaciones, no hay endogamia en el total de la población o no hay diferenciación en una pareja de poblaciones, ¿sí? Esa sería la interpretación. No hay diferenciación si estás midiendo FST y tienes dos niveles de endogamia, de inbreeding, y FIS, FIT, o si la aplicas a nivel de locus, implicaría la misma interpretación. No hay, ¿sí? Entonces, los niveles máximos de endogamia serían los cercanos estadísticamente a 1. O decimos nosotros decimos que la endogamia la medimos examinando la hipótesis nula de la siguiente manera: que mi valor respectivo sea igual numéricamente a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que 0.26 sea numéricamente igual a 1. Que 0.28 sea numéricamente igual a 1. 0.34 y así sucesivamente. Cuando esa diferencia de la endogamia que no es distinta de 1, decimos entonces que tenemos valores significativos de endogamia. Esto es lo que está queriendo decir el asterisco en la tabla. Las 5 ecuaciones tienen niveles significativos de endogamia, más allá de que no nos parezca que son más grandotes y otro. A nosotros ya no nos importa qué tanto es tantito. A nosotros lo que nos importó es que todos son niveles significativos de endogamia. Es decir, todos están rompiendo por alguna razón uno de los supuestos del modelo de Hardy-Weinberg. La población tiene niveles significativos de endogamia. Cuando una población tiene niveles significativos de endogamia, lo que estoy diciendo es que mi población no tiene tamaño efectivo grande en cuestión de alelos. Yo lo puedo ver numéricamente muy alto, pero finalmente es muy bajo. Entonces, fíjense bien, vamos a... Miguel, si va y se presenta esta mañana con el PG, le puede decir lo siguiente: mire, PG, es que, bueno, señor presidente, porque les tratan de señor a los presidentes,
lo voy a tratar de convencer. Usted dice que solamente podemos convencer, y esto es una realidad. Los biólogos tenemos que lidiar con un lenguaje no técnico. Tenemos que saber muy bien toda la parte técnico-científica, y en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que hablar en lenguaje mortal, en lenguaje que todo mundo nos entienda, que es eso de la endogamia, porque si los alelos exclusivos son, ok, lo primero que aquí nos está picando los ojos es que en cuestión de endogamia todas tienen problemas. Es una bandera roja. Luego, esto llama mucho la atención y la vamos a ver más adelante. Los niveles de la heterocigosidad esperada están... Cámate ya, Cookie. Deja ya, pues. Ya. ¿Quién tiene su micrófono abierto, por favor? Si no está participando en la clase, ciérrelo, por favor. Entonces, el nivel de heterocigosidad es muy alto, ok, perfecto, y ahorita les voy a decir por qué. Se utilizó una de las ecuaciones más sencillas para calcular la endogamia. Ok. En niveles de heterocigosidad observada, parecería que no tengo como herramientas. En niveles de endogamia, todas andan por la calle de la amargura. Pero en términos de los alelos ya son más informativos. Ya empiezo a ver que hay uno que casi dobla lo que puede haber en otros. Y ya entiendo que hay uno que, miren, ¿cómo me interpreto los alelos exclusivos? Por alguna razón, la mutación allí está más alta. Opción 1, las tasas de mutación son más altas porque son microsatélites, por lo tanto, el secuenciador está detectando alelos con una diferencia de hasta una sola base. Pero además me está diciendo que esos alelos se están originando allí y no se están moviendo del lugar. El flujo génico no se los está llevando. O tengo una población que está aislada genéticamente y geográficamente, o ya perdí las poblaciones intermedias que promovían que se moviera el flujo génico en un escenario como de una en una, y ya vamos a empezar a ver entonces los modelos de flujo génico. Entonces, ¿esto es suficiente? Sí, con esto es suficiente para decirle al señor presidente, perfecto, no podemos, porque es la realidad que enfrentamos con toda la diversidad en el planeta Tierra, no podemos conservar todas las poblaciones de una sola especie, pero entonces lo que hacemos, estos que están aquí son criterios para la conservación. ¿Cuáles son esos criterios? El número de alelos exclusivos, los niveles de endogamia, la diversidad alélica y los niveles de heterocigosidad observada. No me ayudaron los valores obtenidos en los fenotipos. En este caso me auxiliaron más los valores de los alelos. Y eso es correcto. Así es como yo opero en una interpretación de diversidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver en este artículo con datos de microsatélite, háganme una lista rapidito de lo que ustedes ya identifiquen como estructura. Yo suelo en mis artículos, hacer de una manera muy clarita, decirle a todos los lectores qué medí en diversidad genética y qué medí en diversidad en estructura. Pero a veces los editores de las revistas se lo quitan a uno, todo eso, esa repartición, y nada más le ponen que uno mida toda la diversidad. Y hagan esta lista, por favor. Identifíquenla. Todo eso es estructura.
Entonces, ¿qué tengo? Fíjate bien, tengo la diferenciación genética que con marcadores, dice allí el artículo RST, que es equivalente a la FST de Ray. Los valores de FST son convencionalmente interpretados como poca diferenciación. Eso, apúntalos porque los vamos a necesitar. Esto todavía, por alguna razón, la gente no quiere entender, sobre todo los revisores que son viejos, como de 60 años para arriba. No, les cuesta mucho trabajo entender que ya hacemos el cálculo de la significancia del valor de F, pero todavía nos siguen pidiendo esta interpretación viejita de los 40. Todavía te vas a encontrar gente que te diga, ¿y la diferenciación genética es poca o mucha? No sé si sea poca o mucha, pero fue significativa. Entonces, de ahí nace esa pregunta que te va a hacer la gente viejita, ¿no? O sea, más viejos que yo, imagínense, ¿no? Entonces, decimos que no hay diferenciación si los valores están o que son muy bajos de 0 a 0.05, que la diferenciación es moderada y también se aplica para endogamia. Anótalo allí. ¿Ya lo tienes? Ok. Inbreeding, 180. Hedrick suele traer las ecuaciones más sencillas del planeta para endogamia. Entonces la vamos a ver, las de Ok. Vamos a empezar a ver endogamia. Se les voy a explicar rápido la endogamia como formalmente. Y la vas a anotar la endogamia, la FIS, F y T, acuérdate, y FIS también para locus. La vas a identificar, la vamos a ver cómo la ve Hedrick, y la ve muy fácil, pero muy fácil. Ok. Lo primero que vamos a hacer para plantear la endogamia, sígueme, trata de seguirme para yo no tener que saques ojos viscos viendo mi pizarrón que no se ve, ¿ok? Lo que vas a hacer es incorporar el efecto de la endogamia en Hardy-Weinberg. Ok, escribe a Hardy-Weinberg, por favor. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si eres capaz. Este va a ser un reto para mí y un reto para ustedes. Ok. Ok, fíjense bien lo que vamos a hacer. A la endogamia la vamos a caracterizar con que nos mida o nos va a descontar, ¿qué nos va a descontar? Ok, ¿qué necesito hacer para que no se me confundan? Ok. F, índice de endogamia. Ok. Voy a distinguir para fines operativos, ahorita para fines operativos, que la endogamia quiere decir una probabilidad. Te la voy a dictar. La probabilidad de que los dos alelos de un mismo locus en un mismo individuo
sean iguales por ancestría. Es una medida de probabilidad. De aquí entonces entiendo que es una medida que va a variar desde 0 hasta 1. Es una medida de probabilidad de 0 a 1. Ok, muy bien. Ahora, a esta F la voy a llamar, formalmente la voy a llamar el coeficiente de endogamia si se me cumple eso. ¿Sí? El coeficiente de endogamia. Entonces, que sean idénticos en ancestría. ¿Sí? Quiere decir entonces que si yo estoy haciendo la precisión de que sean idénticos por ancestría, puede ser que tengo otra forma de que sean idénticos, pero no por ancestría. ¿Qué quiero decir eso? Por una convergencia, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces digo que tengo dos alelos de un locus en un individuo iguales, pero por identidad. La voy a diferenciar de que es distinta de la estricta endogamia, del coeficiente de endogamia. Es decir, cuando yo voy a trabajar endogamia, voy a dar por hecho que los dos alelos de un mismo locus, de un individuo, es porque descienden de un ancestro común. ¿Sí? Es porque descienden de un ancestro común. Ok. Ok. Ahora lo que voy a hacer es tratar de entender el efecto de la endogamia, solamente de modo como algebraico. Vamos, ¿qué quiero decir con eso? Si ya sé que endogamia quiere decir entonces que debo de tener genotipos, voy a tener una ecuación expresada para genotipos de Hardy-Weinberg. Yo tengo dos en un locus con dos alelos. En un locus con dos alelos, yo tengo 3 genotipos. ¿Estamos de acuerdo? El homózigo dominante, que es así, y que yo lo caracterizo con esta P cuadrada. ¿Sí? El heterózigo, tú anótalo. El heterózigo, que es en formato PQ. ¿Sí? Y el otro homózigo, pero fíjate bien, el otro homózigo es AA y es la Q cuadrada, ¿sí? Ahora voy a utilizar la terminología que usa Hedrick en su libro para tratar de ser claro. Y de manera muy lógica vamos a tratar de entender lo siguiente. Fíjate bien, no es matemático, es primero de razonamiento. Ok. Si yo llamo al homózigo, pero como individuos, con estas letras ya me voy a referir a los individuos, cómo se ven incrementados los individuos homózigos, heterózigos y el otro tipo de homózigo con la endogamia, ¿sí? Ahora vamos a razonarlo. El individuo que es homózigo del tipo AA mayúscula, quiero que me digas qué esperas que le puede pasar si hay endogamia a la frecuencia
de ese alelo que me repercute en la endogamia. Ok, te lo voy a plantear de este modo. Okay. Sí. Aumentaría, pero fíjate bien. Entonces, yo ya tengo establecida al homózigo puro. El otro modo de donde va a incrementar el alelo que me forma homózigos es que esté en la mitad de los heterózigos. ¿Sí? Es decir, este alelo que me forma al AA y al AA, la manera en que me pasa eso, lo primero que tengo que resolver es que el signo para los dos homózigos me va a incrementar, es decir, que se me incremente su alelo, ya sea si se me incrementa aquí, me va a formar homózigos, pero yo estoy tratando de entender qué le pasa al alelo que también está en los heterózigos y que también es idéntico por ancestría. ¿Sí? Entonces, el razonamiento que yo hago es que entonces tengo que expresar la ecuación con que la endogamia me incrementa más la endogamia se incrementa, es un efecto de la endogamia multiplicado ¿por qué? Por la PQ de los formatos heterózigos. Ahorita nada más estoy expresando no cuántos tipos heterózigos, sino qué le pasa a los heterózigos. ¿Por qué digo que le incrementa la endogamia? Porque esta endogamia va a jalar de aquí alelos que tienen una frecuencia PQ, y aquí en este caso la endogamia va a jalar alelos de aquí, es decir, ese alelo que me forma al genotipo homózigo de uno o de otro tipo, lo que está haciendo es que se ve favorecida en cuanto se incrementa, aunque sea a la mitad, se va a incrementar la probabilidad de formar a la siguiente generación genotipos homózigos. ¿Por qué? Pues porque por Mendel, ¿no? Aquí va a haber dos tipos de alelos y la probabilidad de que se encuentre con otro genotipo un heterózigo, pues me va a seguir formando probablemente genotipos homózigos. ¿Sí queda claro? Sí queda claro. Ok, ojalá que sí. Ahora, ¿cómo voy a expresar a los heterózigos? Los heterózigos, ¿qué me dice el razonamiento que le va a pasar a los heterózigos, a la heterozigosidad? Van a ser pocos. Que el efecto, el signo, no sé si muchos o pocos, pero que el efecto va a ser al contrario, que con endogamia, si se ganan homózigos, en consecuencia, como se tienen que comer el uno, todo el pastel suma 1, pero si se me incrementan los homózigos, quiere decir que le quedan un pedacito de pastel más pequeñito para los heterózigos, ¿sí o no? Porque la sumatoria es igual a 1 siempre. Si yo tengo muchos homózigos, pues quiere decir que nomás me queda esta rebanadita de pastel, ¿sí? Entonces, ¿qué razono? Lo primero que tengo que razonar es tratar de entender cuál va a ser el efecto sobre la heterozigosidad con endogamia. Entonces, la heterozigosidad con endogamia, el genotipo, nada más expresado el genotipo, sin que se resuelva Hardy-Weinberg. El genotipo heterózigo es así, ¿sí? No la frecuencia, el genotipo heterózigo. Ahorita. Entonces, yo digo,
El genotipo heterózigo es así. Y la solución de Hardy-Binder me dice que tengo dos tipos de genotipos heterózigos que no los distingo y que los cuantifico como uno solo. ¿Sí? ¿Vamos bien? El otro entonces es el efecto negativo. El efecto negativo lo que me está diciendo es que se reducen los heterózigos. Aquí estoy viendo la H mayúscula significa número de individuos. La P mayúscula significa número de individuos homózigos. O sea, los homocigotos, los heterocigotos. Fíjense, ya no estoy hablando de frecuencias. Estoy tratando de entender de dónde salen como individuos. Pues desde las frecuencias genotípicas. ¿Sí? Ok. De que se reduce. Y entonces voy a especificar cómo se me va a reducir los heterózigos. La manera de entender la reducción en número de individuos es desde la heterocigosidad. ¿Cómo se me va a reducir? Como un efecto de la endogamia, ¿sí? Con PQ. Es lo primero que hay que establecer. O sea, eso es lo primero que hay que establecer. Y allí es un razonamiento meramente. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya tengo esa ecuación. Voy a empezar a jugar, por ejemplo, con una. Déjame ver cuál. Ok. Voy a empezar a jugar, fíjate bien, nada más para ver los efectos hipotéticos de la endogamia. Si no hay endogamia, F es igual a 0. Si reemplazo aquí este 0, ¿cómo me queda la ecuación? No, ¿tienes el micrófono apagado, Miguel? Ah, igual, porque se resta 0. Todo este factor es 0. Entonces, esto que te parece una trivialidad, vas a irlo desarrollando hasta algo mucho más fuerte, ¿sí? Ahora vamos a ponerle que la endogamia sea igual a 1. ¿1 qué quiere decir? La máxima endogamia. Tú no sabes los valores de esto, pero son las mismas frecuencias. Ponle a esto 1. ¿Qué te queda? Si esta cantidad la multiplicas por algo que es un 1, te queda así. Independientemente de que de que no le pongas valores, lo estás entendiendo matemáticamente. 2PQ menos 2PQ, ¿a qué es igual? ¿2PQ menos 2PQ, ¿a qué es igual? A Al 0. mismo valor. A 0. A 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque aquí estoy reemplazando 1. Cualquier cantidad multiplicada por 1 es igual a esa cantidad. No sé, no me importa cuánto vale, no me importa. Estoy trabajando matemáticamente la ecuación. Entonces, ¿qué digo? Si a esa cantidad que no sé qué valores tiene, le resto los mismos valores, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Que en niveles máximos de endogamia no tengo heterocigosidad. En niveles máximos de endogamia no hay heterocigosidad. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Ahora vamos a verlo matemáticamente en las otras. Rapidito. Rapidito. ¿Qué quiere decir rapidito? Pues que no tiene escrito. Ahorita lo sacamos. Entonces, nosotros tenemos una P, que es un tipo de homózigo, P cuadrada, más FPQ. Ok. Ponle el mismo ejercicio. Si F es igual a 0, ¿qué pasa?
No cambia la frecuencia. Entonces quiere decir que todo este factor es 0 y te queda entonces que no hay un efecto como tal de por endogamia. Por endogamia no te sube la frecuencia del número de individuos que tienen este genotipo AA. ¿Sí? Ahora ponle 1. Quiere decir que la solución matemática me dice que la proporción de heterócigos se me incrementa en su frecuencia en un factor 1PQ. ¿Sí? Es decir, que la endogamia directamente, fíjate bien en esto lo que quiso decir. Ahora, imagínate que este 0, que este 1, y es de 0 a 1, va adquiriendo valores de 0.3, de 0.4, de 0.5, de 0.7, de 0.8, de 0.9, sucesivamente. Quiere decir entonces que el efecto de la endogamia sobre los homózigos se va a incrementar conforme se incrementen los niveles de endogamia. El valor máximo de incremento de la endogamia va a ser entonces en un factor PQ. ¿Sí queda claro? Sí queda claro. Están medio dormidos, hoy, chamacos. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer, fíjense bien lo que voy a hacer, a ver si me pescan. A ver si me pescan. ¿Se ve bien mi pizarrón? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, no voy a hablar, voy a ver si me pescan. Voy a ver si me pescan. Les queda de tarea, entonces, lo único que estoy haciendo es demostrar una cosa. Entonces, quiero que hagas de tarea de aquí el miércoles. ¿La tienes resuelta? ¿No me la mandas? ¿No me la mandas? ¿La resuelves con la misma lógica para Q? Para Q, estableces Q cuadrada más FPQ. Resuelves si F es igual a 1 y te va a dar que Q es igual a Q. Q es igual a Q. Y P mayúscula es igual a P minúscula. Eso está bastante interesante. Heterocigotos es igual a la frecuencia del alelo. La Q, homocigotos, es igual a la frecuencia de su alelo. ¿Ok? Entonces, los veo el miércoles. La hacen, la razonan o la investigan. No está excluido que puedas agarrar un libro y que le puedas decir, oye, yo leí a Ney o leí en el Hedrick o me busqué
y lo que encontré fue tal cosa. Lo que quiere decir esa solución algebraica es algo que tú ya nos habías dicho en la clase. La endogamia no cambia las frecuencias alélicas. Cambia las frecuencias genotípicas. ¿Sí? Entonces, los veo el miércoles. Desvélense menos para que estén más despiertos, porque hoy estuvieron bostezando, tristemente. Pero bueno, pues ni modo, tengo que dar clase. Y hagan, por favor, la lista de los estimadores, la sacas en tu cuaderno, de la lista de todos los estimadores, aunque no diga el artículo qué es, ya si te quieres tomar el trabajo de investigador, qué es, pero que le pongas, por ejemplo, estimadores de estructura para microsatélites, RST, también hicieron un árbol, un agrupamiento con base en distancia genética de NE y consecuencias del ADN mitocondrial de los quetzales, sacaron un árbol filogenético, ya no un dendrograma, y sacaron una red de haplotipos. Todos estos, y sacaron un estimador de estructura que se llama FST. ¿Sí? Entonces los veo el miércoles y la meta es que yo quiero terminar estructura el miércoles.